Hola, somos el grupo compuesto por Dorneles y Martínez Tona. Bienvenidos a la presentación de la actividad integradora 2 de la Cátedra de Técnicas Digitales 1. Estos son los contenidos que vamos a estar abarcando en la presentación. Empezamos presentando el contexto de la problemática, la cual consiste en un sistema de dos cintas transportadoras, las cuales disponen de sistemas para medir el peso de los paquetes que transportan y displays para mostrar ese peso. Mediante actuadores, también puede permitir el paso de uno o otro paquete proveniente de cualquiera de ambas cintas. Cabe aclarar que los pesos de los paquetes van desde 0 a 15 kilogramos. Se busca automatizar el sistema de forma que, si la suma del peso de ambos paquetes es mayor a una referencia configurable previamente, va a activar un buzzer como señal sonora y dejar pasar el paquete de mayor peso, mostrando en el display de esa cinta el peso del paquete. Si ambos pesos son iguales, vamos a priorizar la cinta 1. En base a las condiciones planteadas anteriormente, definimos las entradas y salidas de nuestro sistema. Las entradas van a ser los pesos de los paquetes, que van a ser dos palabras de 4 bits, y la referencia de peso configurable va a ser una palabra de 5 bits. Después tendremos las salidas, que van a ser el buzzer, activado por una señal que llamaremos habilitación H, y los dos displays y los dos actuadores de las cintas. Empezamos con una propuesta inicial en forma de diagrama de bloques para luego pasar a un circuito eléctrico. Empezamos con las dos entradas de las cintas transportadoras, que son C1 y C2, en forma de una palabra de 4 bits. Estas son sumadas y comparadas con la referencia de 5 bits, de forma que si S es mayor a R, vamos a tener una señal habilitadora H que hace sonar el buzzer. Adicionalmente, C1 y C2 se comparan entre sí y para generar la señal habilitadora E, que junto a H van a decidir cuál de las dos cintas deja pasar su paquete y muestra el peso. Una vez ya definido el funcionamiento básico del circuito, podemos definir las partes que vamos a tener en nuestro circuito lógico. Vamos a tener tanto la suma como la comparación de C1 y C2, la comparación de esta suma y la referencia, y la habilitación de los actuadores y display. Bien, para la primera etapa de nuestro circuito vamos a tomar los valores de C1 y C2 y compararlos con la referencia. Para ello hay que recordar que los valores de C1 y C2 van de 0 a 15, es decir, que en binario se pueden representar con 4 bits. Por otro lado, la referencia es configurable en un rango de 0 a 30, lo cual implica que tenemos que usar un quinto bit para representar este dato. Para ello se utiliza un sumador y luego dos comparadores en cascada, donde el segundo comparador compara el bit de acarreo del sumador con el bit más significativo del dato de la referencia. La salida de este segundo comparador es la que se utiliza para activar la alarma sonora por medio del buzzer y habilitar los displays correspondientes al paquete de mayor peso. En esta segunda etapa se utiliza un comparador para comparar los pesos de C1 y C2 y en conjunto con la señal de habilitación vista antes, se activa la cinta correspondiente al paquete de mayor peso. Para la etapa de visualización se tienen dos circuitos idénticos para cada una de las cintas transportadoras. El mismo se habilitará solo en caso de que la señal de habilitación esté en alto, es decir, que la suma de ambos pesos sea mayor a la referencia y se encenderá solo el display correspondiente a el paquete de mayor peso. Hay que tener en cuenta que como los pesos de los paquetes pueden ir de 0 a 15 kilogramos, vamos a necesitar dos displays para poder representar los números. Para poder separar el dígito de la unidad con el de la decena, se toma el dato del peso del paquete y se lo compara por 10. En caso de que sea menor, un multiplexor toma el dato original y lo manda a un decodificador para poder mostrar el dato de la unidad en el display. En caso de que el peso del paquete sea mayor o igual a 10 kilogramos, el multiplexor selecciona el dato corregido con 6 para mandarlo al mismo decodificador y mostrar el dígito de la unidad. Al mismo tiempo, se enciende otro display únicamente con los dos segmentos necesarios para representar al 1 que corresponde al dígito de la decena. Acá se puede ver de forma resumida los cálculos realizados para poder calcular los transistores y resistores que comandan a los displays. Para activar cada una de las cintas transportadoras se utiliza la señal E, proveniente de la salida de los comparadores de los pesos de ambos paquetes, en conjunto con la señal de habilitación H. La etapa de potencia que comanda el relé se encuentra aislada eléctricamente de la etapa lógica mediante un optoacoplador. El circuito que estamos viendo funciona de la siguiente manera. Cuando la señal
E entrega un estado lógico alto, el transistor Q2 se encuentra en estado de corte. En consecuencia, el LED del optoacoplador se apaga y su fototransistor deja de conducir. Esto permite que la corriente proveniente de la fuente de la alimentación BCC2 fluya a través de RB1 hacia la base del transistor Q1, haciendo que éste esté en estado de saturación. En este estado, RL se activa, accionando así la cinta transportadora correspondiente. Nuevamente podemos ver los cálculos realizados para la etapa de potencia vista previamente. Cabe aclarar que se presentan las ecuaciones genéricas con los valores finales una vez se adoptaron valores comerciales y se recalcularon todos los valores de corriente, tensión y potencia de cada uno de los componentes. Acá se puede ver el esquema eléctrico completo del circuito propuesto, donde se encuentra tanto la tapa lógica, con todas las partes que ya vimos, la tapa de visualización de los pesos de los paquetes de cada una de las cintas transportadoras con sus displays, y la etapa de potencia que comanda los relés para activar las cintas transportadoras. Procedemos a ver los resultados por simulación. Vemos como la referencia está seteada en un valor de 10 y la suma de los valores no es mayor a ella, por lo cual no hay salida registrada. Ahora, si subimos el valor de forma que la suma sea mayor a la referencia, vemos como ya muestra un valor en el display. Y al variar estos valores, vemos cómo selecciona siempre el de mayor peso. De esta forma, podemos ver cómo la simulación comprueba el comportamiento que habíamos propuesto para la solución del problema. Del circuito completo podemos relevar su lista de materiales, indicando la cantidad, el fabricante, el tipo, empaquetado, montaje y todo lo necesario para la correcta fabricación del circuito. Ahora se presenta la gráfica de la respuesta temporal del circuito donde se analiza una situación dada. En este caso, la referencia se configuró en 12 kilogramos y el peso del paquete de la cinta C1 se deja fijo en 9 kilogramos. Al mismo tiempo, se implementó un contador binario para el peso del paquete que transporta la cinta 2. Se observa que cuando este llega a 4, la suma de C1 y C2 supera la referencia y H se pone en alto activando el buzzer y el display correspondiente a la cinta C1, ya que en este punto es la que tiene el paquete de mayor peso. Cuando C2 llega a 10, se enciende el display de esta cinta y se apaga el de la cinta C1. Esto confirma el correcto funcionamiento de la lógica planteada. En conclusión, se logró diseñar un sistema funcional usando circuitos MSI para comparar valores binarios y controlar el proceso automatizado de selección de paquetes. La lógica implementada permite una interfaz clara entre el usuario y el sistema, permitiendo visualizar el dato del paquete de mayor peso cuando la suma de ambos pesos supera el valor de referencia configurado. Este comportamiento fue correctamente confirmado por las simulaciones. Se integró correctamente la tapa de potencia del relé comandado a través del circuito lógico por medio de optoacopladores, logrando así una aislación galvánica entre ambas etapas protegiendo el circuito digital. También se analizaron las corrientes y tensiones de cada compuerta del circuito MSI para garantizar el correcto funcionamiento de los mismos, contrastándolos con los valores de sus hojas de datos. Además, todos los componentes de la tapa de control y de potencia se dimensionaron teniendo en cuenta las condiciones de funcionamiento más desfavorables para los mismos. De esta forma, concluimos la presentación y agradecemos mucho su atención.